Hablar del CFDI 4.0, enfocado en el tema de recibo de nómina, pero vamos a ver un ejemplo donde tendríamos la simulación de la parte de gastos de viaje. Vamos a ver cómo se integra este tipo de información sobre la parte de anticipos, sobre un viaje que se va a realizar. Bien, para considerar este tema es importante identificar que esto se define en base a la ley del ISR en el artículo 28, donde nos indica cómo debemos de identificar el tema de los viáticos. Bien, en la fracción quinta del ISR nos dice que los gastos de representación, en este caso los gastos de viáticos, ya sea en el territorio nacional o en el extranjero, debe existir una relación laboral para poder hacer la deducción mediante el recibo de nómina. A su vez, en la parte de representación de gastos, ahí nos dice algunos topes que se tienen. Por ejemplo, en la parte de alimentación, nos indica que a nivel nacional son 750 pesos y a nivel extranjero serían 1,500 pesos. Lo que vendría en el tema de automóvil, la renta por día sería hasta 850 pesos y la parte de hospedaje en territorio nacional serían 3,850 pesos por día. Bien, considerando estos puntos importantes, es interesante saber cómo podemos hacer un recibo de nómina, donde a un empleado le vamos a dar un anticipo, por ejemplo, de 3,000 pesos para hacer un gasto de viáticos. Bien, vamos a poner el siguiente ejemplo. Y bueno, este ejemplo está basado en la información que el SAT proporciona para la guía de llenado del comprobante de recibo de nómina y su complemento. En este caso se van a hacer dos recibos de nómina. El primer recibo de nómina sería antes de realizar el viaje y el otro sería posterior al viático. Entonces aquí en este caso, en este ejemplo que vamos a ver, el empleado va a recibir en su primera quincena su nómina, que es un importe de 15,000 pesos, y adicionalmente se le va a hacer un depósito de 3,000 pesos por los temas de viáticos. Entonces sería la parte de la primera quincena. Entonces, para la emisión de este primer recibo de nómina, es importante utilizar el campo que viene otros pagos, y en este campo de otros pagos, ahí se va a identificar el importe de 3,000 pesos, ya que esto no va a ser acumulable a su salario y tampoco va a estar exento de algún impuesto. Entonces, continuando con este proceso y el ejemplo, también vamos a hacer el otro ejemplo del recibo de nómina. Una vez que el empleado ya hizo la comprobación de gastos, y a lo mejor en esa comprobación de gastos sí se tienen dos comprobantes. Uno por 2,500 por un tema del hotel, donde se recibió una factura electrónica, y a lo mejor se tuvo un ticket donde no se tuvo un comprobante o una factura electrónica por 500 pesos. Y vamos a ver cómo se aplica este ejemplo también en ese recibo de nómina. Bien, partiendo del primer ejemplo de la parte de la nómina y el anticipo por 3,000 pesos, vamos a ver cómo quedaría el primer recibo de nómina del empleado. En la parte del recibo de nómina tenemos tanto la parte de percepciones como la parte de deducciones. Entonces, en la primera parte habíamos visto que teníamos un ingreso por salarios y sueldos, donde se identifica la clave 01, y en este caso hay un impuesto grabado por los 15,000 pesos, y en la parte de exento tendríamos 0. Identificar otros pagos, que en este caso sería la clave 03, y en la clave 03 vamos a identificar un concepto que sería viáticos, por lo cual el colaborador estaría recibiendo 3,000 pesos en su depósito. Entonces, el total de percepciones que estaría recibiendo el empleado serían los 15,000 pesos más otros pagos. Pero como aquí tenemos un tema donde indica que el sueldo y salario tiene un impuesto grabado, debemos de ver cómo quedaría la parte de deducciones. En la parte de deducciones vamos a poner la clave 02, y en este caso se va a poner el concepto de ISR. Para aquellos que no han visto el concepto de ISR y los temas de generar de recibos de nómina, en este portal de YouTube, ahí hablamos también de cómo generar un recibo de ISR, tanto de manera semanal o de manera anual.
Entonces, en la parte de deducción de ISR, vamos a hacer el cálculo y lo vamos a calcular solamente sobre lo que es lo grabado, que en este caso serían los 15,000, que nos va a dar un total de 2,759, por lo cual serían la parte de deducciones de ISR. Al poner la parte del sueldo y salario menos la parte del ISR más los 3,000 pesos, entonces el importe total que va a recibir el empleado por concepto de nómina serían 15,240 pesos con 69 centavos. En este recibo de nómina ya está integrado lo que sería el tema de anticipo de viáticos, y como tal esos 3,000 pesos no tienen ninguna deducción. Entonces, ¿qué tenemos que considerar para la generación del recibo de nómina? Son dos campos muy importantes que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? En el tipo de percepción hay que poner la clave 050, que en este caso se identificaría como viáticos, e ir al catálogo del SAT donde identificamos el C tipo de percepción, y ahí vamos a encontrar la clave 050. ¿Qué otro tema tenemos que en el tema de los catálogos del SAT? Pues tenemos que utilizar la clave 081, donde va a ser un tema de ajuste de viáticos que se entregaron al trabajador, y aquí lo vamos a encontrar en el catálogo que dice C tipo de deducción. Teniendo estas premisas, el siguiente caso que vamos a ver es cómo va a quedar la información en el siguiente recibo de nómina. Y bueno, esto básicamente tiene como base el artículo 152 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta. Entonces hasta aquí vamos bien en el primer emisión del recibo de nómina. Cuando el colaborador ya hace su viaje y tiene los comprobantes, en este momento se puede emitir el otro recibo de nómina y vamos a ver cuáles son los campos o los datos que tenemos que estar considerando. Bien, en este caso, en el recibo de nómina siguiente, que puede ser antes de que sea la siguiente quincena, vamos a tener la identificación de las percepciones y, como lo vimos anteriormente, utilizamos la clave 050 y en la parte de percepciones ponemos el concepto de viáticos, y en el tema del recibo de nómina, en la parte grabada, tendríamos 0, y en la parte exentas tendríamos los 3,000 pesos que se dio como anticipo. En el tema de otros pagos o otros depósitos tenemos 0, por lo cual el total de percepciones más otros pagos quedarían los 3,000 pesos que se dieron de viáticos. Ahora bien, ¿qué va a pasar en la parte de deducciones? ¿Se acuerdan que les había comentado que tenemos que utilizar la clave 081 en base al catálogo? Y aquí vamos a poner la descripción de la parte del concepto, que sería ajustes de viáticos. Y en este caso vamos a poner el importe de los 3,000 pesos, considerando que a lo mejor en la primera parte sí nos dieron una factura por el hospedaje y quedaron 500 pesos por no deducibles. Entonces aquí ajustamos este tema de ajuste de viáticos y en total de deducciones quedarían en 3,000 pesos, que fue lo que ya se le dio al colaborador. Y en este caso, este recibo de nómina que sí tiene que timbrar estaría timbrándose en 0. Bien, como ven, es muy importante verificar este tipo de información en el tema de los gastos de viaje cuando se hace por tema de recibo de nómina. Quedo a sus órdenes si tuvieran algún requerimiento de un software para calcular la nómina o de algún software para hacer el tema de gastos de viaje. Les dejo mi WhatsApp, que es el 55 55 07 21 33, y los invito a visitar el portal, que es www.facturasat.com. Cuídense mucho y seguimos platicando sobre más temas fiscales enfocado al tema de factura electrónica. Hasta luego.